Valentín Bravo se recostó en el respaldo de su silla en la sala del tribunal, sin ocultar su sonrisa satisfecha. Su abogado, un especialista caro en asuntos familiares, hojeaba metódicamente los documentos, preparándose para el acorde final. En media hora todo habría terminado. Todo sería suyo: el apartamento, la casa de campo, los 2 automóviles, las cuentas bancarias. Ángela se quedaría sin nada. Valentín echó una mirada furtiva a su esposa, sentada en el extremo opuesto de la sala. Su vientre embarazado ya se notaba considerablemente redondeado, 8º mes. Mantenía las manos sobre el vientre, como protegiendo al bebé de lo que ocurría a su alrededor. Su abogada, una mujer joven de la asesoría jurídica, parecía desconcertada. Ayuda gratuita, ¿qué se podía esperar de ella? En el fondo de su alma, Valentín sentía una punzada de conciencia al mirar a Ángela. Una vez la había amado, sinceramente, de verdad. O pensaba que la amaba. Ella había sido un punto luminoso en su vida después del doloroso divorcio de su primera esposa. Ángela le brindaba paz, comprensión, creía en su decencia. ¿Y él? Él había traicionado esa fe. Valentín, se dirigió a él en voz baja el abogado: todo va según el plan. El juez claramente está de nuestro lado. Sus documentos sobre que la esposa no trabajaba oficialmente bajo contrato laboral los últimos 2 años han causado la impresión debida. Por supuesto que no trabajaba, sonrió Valentín. Se quedaba en casa, gastaba mi dinero. Y ahora además quiere el divorcio. En el fondo sabía que esto no era cierto. Ángela trabajaba primero como psicóloga voluntaria en el Centro Municipal de Apoyo a la Educación Familiar, y el trabajo le quitaba mucho tiempo y fuerzas emocionales. Ayudaba a niños que se habían quedado sin padres, les encontraba familias, realizaba consultas psicológicas. Valentín recordaba cómo llegaba a casa, contaba sobre sus pupilos, lloraba por sus destinos. Pero oficialmente se había registrado solo recientemente, cuando el trabajador principal se jubiló. En su tiempo libre, Ángela también trabajaba como psicóloga de forma remota, y esto también era un ingreso no oficial. Pero esto no era importante para Valentín. Lo principal era ganar el juicio. Valentín era un empresario exitoso, propietario de una pequeña pero rentable empresa de fabricación de muebles. A los 42 años había logrado todo lo que quería: dinero, estatus, reconocimiento en los círculos empresariales. Alto, de ojos marrones, en forma, con sienes que encanecían, estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Y ahora quería libertad, libertad de Ángela, de sus reproches, de su embarazo, que se había convertido para él en una carga. Su matrimonio había durado 4 años. Se conocieron en un evento corporativo. Ángela entonces trabajaba en el centro psicológico que prestaba servicios a empleados de varias empresas. Valentín quedó encantado con su belleza y bondad. Ángela era todo lo contrario de su primera esposa Catalina: suave, comprensiva, dispuesta a apoyar. Entonces esto lo atraía. Valentín cerró los ojos e involuntariamente recordó su primer encuentro. Ángela dirigía un entrenamiento de formación de equipos para sus empleados. Llevaba un vestido claro, el cabello suelto, los ojos brillaban con bondad y profesionalismo. Cuando hablaba sobre la importancia de la confianza en el colectivo, sobre lo importante que era apoyarse mutuamente, Valentín sintió algo olvidado en su corazón. Como si esta mujer pudiera curarlo de la amargura del primer matrimonio, del cinismo que se había instalado en su alma. Su relación romántica se desarrolló rápidamente. Valentín le regalaba flores a Ángela, la llevaba a restaurantes caros, le compraba joyas. Ella era feliz, pero no por los regalos, sino por la atención, por haber encontrado a una persona que, según le parecía, compartía sus valores. Ángela soñaba con una familia grande y fuerte, con niños, con dar bondad al mundo. Valentín entonces apoyaba sus sueños. Él mismo creía que era capaz de amor verdadero, pero con el tiempo su bondad comenzó a irritarlo. Dedicaba demasiado tiempo a sus pupilos, se preocupaba demasiado por los problemas ajenos.
Y cuando se embarazó, se volvió completamente insoportable, hablaba constantemente sobre el futuro bebé, sobre qué padres se convertirían, sobre los valores familiares. Valentín se sentía en una jaula. Especialmente le irritaban sus relatos sobre el trabajo. Ángela podía hablar durante horas sobre los niños del centro, sobre sus problemas, sobre lo importante que era encontrar para cada niño una familia amorosa. Sabes, decía con ojos brillantes, hoy nos trajeron a una niña que tiene miedo de las personas. Los padres fueron privados de la patria potestad. Pero veo una chispa en sus ojos, quiere amar y ser amada. Definitivamente le encontraremos una familia. Valentina sentía, fingía escuchar, pero por dentro se alejaba cada vez más de su esposa. Su mundo le parecía ingenuo, demasiado emocional. Él prefería resolver los problemas con dinero, no con emociones. No entendía por qué ella tomaba tan a pecho las desgracias ajenas. La decisión del divorcio la tomaron juntos hace 3 meses, cuando Ángela estaba en el 5º mes de embarazo. Esto sucedió después de otro relato de Ángela sobre un niño al que maltrataban los padres. Valentín explotó, basta de traer a casa estas historias depresivas. Quiero una familia normal, no una consulta psicológica. Ángela entonces lo miró con tal sorpresa y dolor que Valentín por un momento sintió vergüenza. Pero el orgullo fue más fuerte. Encontró al mejor abogado, quien lo ayudó a documentar hábilmente todos los papeles para proteger al máximo sus intereses. Ángela trató de resistir, pero ¿qué podía hacer? Todos los activos estaban registrados a su nombre, ella no trabajaba oficialmente los últimos 2 años, lo que significaba que no tenía derecho a una parte sustancial de la propiedad. Mientras tanto, el juicio continuaba. El tribunal pasa a la parte final de la audiencia. ¿Tienen las partes peticiones adicionales?, preguntó en voz alta el juez, un hombre mayor de rostro serio. El abogado de Valentín se levantó, Su señoría, no tenemos peticiones adicionales. Pedimos satisfacer las demandas de mi cliente en su totalidad según los documentos presentados. El juez asintió y dirigió la mirada al lado opuesto, la representante de la demandada. La joven abogada se levantó nerviosamente, Su señoría, pedimos tener en cuenta los intereses del niño que debe nacer pronto, y también pedimos considerar la cuestión de que el demandante oculta sus ingresos reales. Los ingresos del demandante están confirmados por certificado del lugar de trabajo, la interrumpió el juez. La pensión alimenticia para el futuro niño será asignada en el orden establecido después de su nacimiento. Valentín apenas contuvo una sonrisa triunfante. La pensión alimenticia eran centavos comparado con lo que conservaría para sí. Ya se imaginaba cómo se liberaría de todas estas obligaciones familiares, cómo comenzaría una nueva vida. Tal vez encontraría una mujer más simple, que no se metiera en su alma con sus preocupaciones sobre niños ajenos. Ángela permanecía inmóvil, su rostro estaba pálido pero sereno. No lloraba, no suplicaba, no trataba de demostrar algo. Esta sumisión suya irritaba aún más a Valentín. ¿Por qué no luchaba? ¿Por qué no gritaba, no hacía escándalos? Como si ya se hubiera resignado a la derrota. En realidad, Ángela no se había resignado. Simplemente sabía algo que Valentín no sabía. Un mes atrás, trabajando en el centro, se había topado casualmente con el expediente personal de uno de los pupilos. El apellido del niño la hizo estar alerta. Arturo Bravo. Cuando vio la fecha de nacimiento del niño y el nombre del padre, su corazón se detuvo. Era el hijo de su marido. Un hijo de cuya existencia ella no sabía. Que Valentín había abandonado y nunca le había contado. Los recuerdos sobre su primera esposa Catalina punzaron dolorosamente la conciencia de Valentín. Ella era completamente diferente, brillante, temperamental, impredecible. Su relación se parecía a una montaña rusa, la pasión se alternaba con escándalos no menos tormentosos. Catalina era actriz en un pequeño teatro, soñaba con una gran carrera. Su matrimonio duró solo 2 años y terminó tan repentinamente como había comenzado. Valentín rara vez pensaba en aquella época, demasiado dolorosos eran los recuerdos.
Cuando por primera vez le llegó una citación al tribunal sobre el cobro de pensión alimenticia, contrató a un abogado que ayudó a reducir los pagos al mínimo. Cuando Catalina abandonó este mundo, sintió alivio, nadie más le recordaría el pasado incómodo. Valentín expulsó estos pensamientos. El pasado era pasado. Lo principal era el presente, y ahora estaba cerca de la victoria. Su señoría, de repente sonó la voz tranquila pero clara de Ángela. Todos se volvieron hacia ella. Se levantó lentamente, sosteniendo el vientre con la mano. Tengo una petición, dijo, mirando directamente al juez. Pido llamar a un testigo que puede dar testimonio importante sobre la situación material del demandante. El abogado de Valentín frunció el ceño. Su señoría, los testigos deben ser declarados con anticipación. Esto es una violación del procedimiento. Este testigo fue incluido en la lista hace 3 días, respondió la abogada de Ángela. La copia de la petición fue enviada a la parte en el proceso en el orden establecido por la ley. Valentín miró sorprendido a su abogado. Este revolvía febrilmente los papeles. Efectivamente, murmuró el abogado, aquí hay una notificación. Pero solo se indica el nombre, sin explicaciones. Arturo. Valentín sintió como su corazón comenzó a latir desenfrenadamente. Ese nombre. No podía ser lo que pensó. Sus manos comenzaron a temblar, la boca se le secó. No, esto era imposible. Ángela no podía saber sobre la existencia de Arturo. Nunca le había contado sobre el hijo que había abandonado. Pero entonces, ¿cómo conocía ese nombre? Parte demandada, se dirigió el juez a Ángela. ¿Quién es este testigo y qué testimonio puede dar? Ángela guardó silencio por un momento, reuniendo fuerzas. Valentín notó cómo se tensaron sus hombros, cómo apretó la mano al vientre, como si extrajera fuerzas del futuro bebé. Su señoría, este testigo puede proporcionar información importante sobre los ingresos reales del demandante y su situación patrimonial, dijo firmemente. Información que tiene relación directa con la división justa de la propiedad adquirida en común. ¿Qué tonterías son estas? No resistió Valentín. ¿Qué testigo? Ángela, detén este espectáculo. Su voz sonó demasiado áspera, delatando la agitación interna. Varias personas presentes en la sala se volvieron hacia él. Señor Bravo, lo reprendió severamente el juez, no interrumpa. Reflexionó durante unos segundos, luego asintió, está bien. Pero el testimonio debe ser relacionado con el caso de división de propiedad. ¿Cómo se llama el testigo? Ángela respiró profundamente. Sus manos temblaban, pero la voz permanecía firme, Arturo Bravo. Valentín sintió como un escalofrío recorrió su espalda. Ese nombre lo perseguía en las pesadillas de los últimos años. A veces soñaba que venía hacia él un niño, delgado, asustado, con los ojos marrones de Catalina. El niño preguntaba, «Papá, ¿por qué no me amas?» Y Valentín despertaba en sudor frío. Pero lo más terrible era que Ángela había conocido sobre la existencia de Arturo y se había encontrado con él. Porque antes Arturo estaba en otro centro social y su encuentro era imposible. «Inviten al testigo», dispuso el juez. La puerta de la sala del tribunal se abrió lentamente y entraron 2 personas, un adolescente de unos 14 años y una mujer de mediana edad en traje estricto. «Preséntense, por favor», se dirigió el juez a la mujer. Irene Salinas, directora del Centro Municipal de Apoyo a la Educación Familiar, representante legal del menor Arturo Bravo, pronunció claramente la mujer. El adolescente era alto para su edad, esbelto, con cabello oscuro y ojos marrones. Vestía ropa modesta pero limpia, jeans oscuros y camisa blanca. El niño se mantenía junto a la directora, evidentemente nervioso, pero su mirada era decidida. Valentín sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. Reconoció esos ojos, esa forma de nariz, esa manera de caminar. Dios mío, qué parecido tenía a él mismo a esa edad. Y qué parecido a Catalina. Los mismos ojos expresivos, la misma postura orgullosa. Pero a diferencia de la madre, en el rostro del niño no había ni una gota de coquetería actoral, solo seriedad y una tristeza adulta. Arturo,
susurró, sin creer lo que veía. El adolescente miró a Valentín. En su mirada no había odio, pero tampoco había calor. Solo vacío y tristeza, que no debería haber en los ojos de un niño de 14 años. Valentín vio en esos ojos el reflejo de su propia traición. «Buenos días», dijo el niño en voz baja, dirigiéndose al tribunal. «Irene», se dirigió el juez a la directora del centro, «explique al tribunal a quién representa y qué información puede dar sobre la situación material del demandante». «Su señoría», comenzó la directora, «nuestro centro es parte interesada en la cuestión del cobro de pensión alimenticia de Valentín Bravo. Representamos los intereses del menor Arturo Bravo, que está bajo nuestra tutela. ¿Tiene confirmaciones documentales? ¿Su poder notarial, documentos de tutela y sobre los ingresos del demandante?» «Sí, su señoría», la directora sacó de la carpeta varios documentos. «Aquí están los documentos que confirman mis poderes. Y estos documentos confirman que en el marco del proceso ejecutivo por cobro de pensión alimenticia solicitamos información sobre los ingresos y propiedad del deudor a través del servicio de alguaciles judiciales». El juez recibió los documentos y comenzó a estudiarlos. Valentín sentía cómo su secreto cuidadosamente ocultado comenzaba a salir a la luz. El corazón latía tan fuerte que parecía que toda la sala lo escuchaba. ¿Qué demuestran estos documentos? Confirman que los ingresos reales de Valentín exceden significativamente las sumas oficialmente declaradas. Su empresa Muebles Bravo S.L. el año pasado obtuvo una ganancia de 8 millones de euros, mientras que el salario oficial del director es de solo 4.000 euros al mes. ¿De dónde tienen información sobre activos offshore? Esta información la proporcionó Ángela, respondió la directora. Ella trabaja como psicóloga en nuestro centro y, al conocer sobre Arturo, decidió ayudar a restablecer la justicia. Descubrió documentos sobre cuentas offshore y entregó copias al servicio de alguaciles judiciales. Valentín comprendió con horror que Ángela sabía sobre él mucho más de lo que pensaba. Había estudiado sus documentos financieros, había indagado en su pasado y había conocido sobre el hijo que había abandonado. Irene cuenta al tribunal sobre la historia de Arturo. Arturo ingresó a nuestro centro hace un año, anteriormente estuvo en otro centro desde los 8 años, después de la muerte de la madre. El padre biológico se negó a llevarse al niño. La directora abrió el expediente personal. Durante el tiempo en el centro, Arturo se mostró como un niño capaz e inteligente, pero con serios traumas psicológicos por el rechazo paterno. Anteriormente hubo 3 intentos de colocarlo en familias, todos terminaron en fracaso debido a las negativas del padre biológico a dar consentimiento para la adopción. Valentín recordó esas negativas. Cada vez que le llamaban del centro o llegaban cartas oficiales, sentía irritación. ¿Para qué necesitaba estos problemas? Tenía su propia vida, sus propios planes. No quería que algún niño lo vinculara con el pasado que quería olvidar. Cuente sobre esas familias en detalle. En su expediente personal hay documentos. La primera familia, Demetrio y Olga Rivas. Pareja sin hijos que pasó toda la preparación para la adopción. Arturo vivió con ellos 2 meses en cuidado preliminar, se adaptó, se encariñó. Pero el padre biológico se negó a dar consentimiento. Valentín recordó esa llamada. Una voz masculina agradable explicaba que querían adoptar a su hijo, darle una verdadera familia. Amamos mucho al niño, decía el hombre. Es inteligente, bueno, solo muy sensible. Estamos listos para ser sus padres. Valentín entonces respondió brevemente, no. No doy consentimiento. Y colgó el teléfono. ¿Cuál fue la reacción de la familia? Según los materiales, trataron de apelar la decisión, pero sin éxito. ¿Y la segunda familia? Máximo y Soledad Torres. Tienen una hija propia y querían traer a la familia un hermano mayor para la niña. Arturo se hizo muy amigo de la niña. Pero este intento también fracasó por la misma razón. Valentín cerró los ojos. También recordaba esa llamada. Una mujer lloraba en el teléfono. ¿Por qué no le da a su hijo una oportunidad de ser feliz? Nuestra hija se encariñó tanto con él y él con ella.
Estamos listos para darle todo nuestro amor. Valentín respondió irritado, no estoy obligado a explicar mis decisiones. La respuesta es no. ¿Y la tercera? Alejandro Solano, pensionista militar. Viudo que perdió a su familia. Quería adoptar a un niño adolescente. Arturo vivió con él 4 meses, se hicieron amigos. Alejandro ya estaba preparando los documentos. La directora sacudió tristemente la cabeza. Cuando llegó la negativa del padre biológico, Alejandro trató de lograr la privación de la patria potestad a través del tribunal. Pero no había fundamentos formales suficientes. ¿Cómo afectaron estos fracasos a Arturo? Muy duramente. Después de cada intento fallido de adopción, el niño se encerraba cada vez más en sí mismo. Dejó de confiar en los adultos, se negaba a nuevas oportunidades de colocación en familia. Todo esto está registrado en los materiales del caso, se dieron conclusiones de psicólogos. Valentín escuchaba y sentía como con cada palabra su mundo se desplomaba. No solo había causado dolor a su hijo, había destruido las vidas de buenas personas que querían dar amor a Arturo. Había privado a su propio niño de la oportunidad de ser feliz no una vez, sino 3 veces. ¿Cuál es el cuadro psicológico ahora? Según la conclusión de nuestros psicólogos, Arturo desarrolló un síndrome de rechazo crónico. El niño teme la cercanía porque espera una traición inevitable. Es un trauma muy serio. La directora sacó la historia clínica, aquí están todos los registros de los psicólogos de los últimos años. El niño se niega al contacto emocional, muestra signos de depresión, no cree en la posibilidad de ser amado. Cada palabra golpeaba a Valentín como un martillazo. Se imaginó a un niño pequeño que después de cada intento fallido de adopción se convencía cada vez más de que nadie podía amarlo. Un niño que se negaba a nuevas familias porque no soportaba otra decepción. Irene, se dirigió a ella el juez, ¿cuál es la suma exacta de la deuda alimenticia? Al día de hoy, 3.200.000 euros. Se lleva el proceso ejecutivo, pero el deudor sistemáticamente oculta ingresos y propiedad. Paga solo una suma miserable, que no corresponde a su ganancia real. Entregó al juez un certificado. ¿Qué emprende el centro para proteger los derechos del niño? Nos dirigimos repetidamente a varias instancias, tratamos de lograr la privación de la patria potestad, presentamos demandas sobre cobro de daño moral. Pero hasta ahora sin éxito. ¿Y el propio Arturo? ¿Qué piensa de la situación? La directora miró al adolescente. Arturo, ¿quieres decir algo? El niño asintió inciertamente y se acercó más cerca de la tribuna. Valentín veía cómo temblaban sus manos, cómo trataba de mantener la calma. En ese momento comprendió qué valor le había costado al niño venir al tribunal y encontrarse cara a cara con el padre que lo había traicionado. Su señoría, yo. Quiero decir que no necesito nada de esta persona. Me acostumbré a vivir sin padre. Pero me duele saber que impide a otras personas encontrar familias. La voz de Arturo temblaba, pero continuó, y me duele por Ángela. Ella es una buena persona, nos ayuda en el centro. Es injusto que la engañen. Arturo, dijo suavemente la directora, cuéntale al tribunal sobre la carta de mamá. El adolescente sacó del bolsillo un sobre viejo. Valentín vio cómo cambió su rostro, se volvió más suave, más triste. Arturo sostenía cuidadosamente la carta, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Mamá me escribió una carta antes de irse. ¿Puedo leerla? El juez asintió. Arturo desplegó el papel amarillento. En la sala reinaba silencio absoluto. Mi querido hijo. Si lees esta carta, significa que ya no estoy. No te entristezcas y no te culpes de nada. Eres el mejor niño del mundo. La voz del niño se quebró, y Valentín vio cómo aparecieron lágrimas en sus pestañas. Pero Arturo continuó leyendo. Tu papá no es mala persona, solo muy débil. Tiene miedo a la responsabilidad. Pero tú crecerás fuerte y bueno. Creo en ti. Valentín sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Catalina, incluso abandonando este mundo y sabiendo que él la había traicionado, no ponía al hijo contra él. Trataba de conservar en el niño la fe en el bien.
Si alguna vez tienes la oportunidad de exigir justicia, hazlo. No por dinero, sino por otros niños que pueden sufrir por su irresponsabilidad. Arturo dobló la carta y miró a Valentín. En sus ojos no había odio, pero había una tristeza tan adulta que Valentín no resistió y apartó la mirada. Por eso estoy aquí. No pido para mí, sino por la justicia. Gracias, Arturo, dijo el juez. Irene, ¿qué piden del tribunal? Pedimos tener en cuenta al dividir la propiedad el hecho de que el demandante ocultó los ingresos reales y la existencia de una gran deuda alimenticia. También pedimos enviar los materiales del caso a la Fiscalía para verificar la posible evasión del pago de impuestos. Valentín permanecía sentado, sin poder pronunciar palabra. Su pasado se había materializado en forma de un niño de 14 años que había traicionado hace muchos años. Y este niño resultó ser más fuerte que él, no se había amargado, no buscaba venganza, sino que simplemente quería justicia. ¿Qué cambió con la llegada de Ángela a su centro? Hace 8 meses vino a trabajar con nosotros como psicóloga voluntaria, Ángela. Inmediatamente notó a Arturo. Evidentemente el instinto profesional le sugería que con este niño había algo especial. ¿Cómo se desarrolló su relación? Al principio Arturo evitaba la comunicación, como siempre. Pero Ángela resultó muy paciente. No se imponía, simplemente estaba cerca. Gradualmente el niño comenzó a confiar en ella. Valentín se imaginó cómo Ángela, su esposa, trabajaba con su hijo. Como ella, sin saber sobre su parentesco, le daba al niño ese calor y cuidado de los que había sido privado. La ironía del destino era cruel. ¿Cuándo supo sobre la conexión con el demandante? Casualmente vio el apellido del niño en los documentos. Primero pensó que era coincidencia, pero luego se fijó en el propio Arturo. La semejanza era evidente. ¿Qué emprendió? Cuidadosamente preguntó a Arturo sobre la familia. Supo el nombre y apellido del padre, el lugar de trabajo. Cuando todo coincidió con los datos de su marido, quedó en shock. ¿Cómo reaccionó el propio Arturo? Primero no creyó. Luego se entristeció mucho. Se había encariñado con Ángela como con una madre, y aquí resultó que ella era la esposa de la persona que lo había traicionado. Valentín sintió dolor agudo. Su hijo había encontrado en Ángela lo que había buscado toda la vida, amor maternal. Y ahora este niño tenía que sufrir porque la mujer que había amado estaba conectada con su principal ofensor. ¿Y después qué pasó? Ángela tomó una decisión sorprendente. Le dijo a Arturo que no podía cambiar el pasado, pero podía influir en el futuro. Que lucharía por la justicia para él. ¿De qué manera? Estudió todos los documentos del caso de Arturo, se contactó con las familias que querían adoptarlo, recopiló información sobre los ingresos y propiedad de su marido. Y luego tomó la decisión del divorcio. ¿Por qué precisamente el divorcio? Le dijo a Arturo, no puedo vivir con una persona capaz de traicionar a su propio hijo. ¿Qué pasa si mi futuro bebé también alguna vez se le vuelve incómodo? La directora miró a Valentín. Ángela es una persona de principios. Para ella los valores familiares no son palabras vacías. Al conocer la verdad sobre el marido, no pudo continuar viviendo con él. Valentín comprendía que había perdido no solo la propiedad, sino al único ser que lo amaba de verdad. Ángela estaba dispuesta a perdonar mucho, pero no la traición del propio hijo. ¿Se emprendieron medidas para revelar los ingresos ocultos de Valentín? Múltiples veces. Pero Valentín era muy ingenioso evadiendo la responsabilidad. Registraba propiedad a personas interpuestas, sacaba dinero a través de offshores, subestimaba la ganancia oficial de la empresa. ¿Y qué mostró su propia investigación? Con ayuda de Ángela obtuvimos documentos que demuestran las verdaderas dimensiones de su propiedad e ingresos. 3 apartamentos, casa de campo, 2 automóviles caros, cuentas en bancos. Valentín sentía cómo su mundo cuidadosamente ocultado se desplomaba ante los ojos de todos los presentes. Todo lo que tan cuidadosamente escondía se volvía patrimonio del tribunal. ¿Costo total de la propiedad oculta? Por nuestros cálculos, alrededor de 20 millones de euros. Mientras que debe a su hijo poco más de 3 millones. Irene, ¿qué pide su centro del tribunal?
Pedimos tener en cuenta al dividir la propiedad el hecho de ocultación prolongada y sistemática por parte del demandante de los ingresos reales de la demandada, así como la existencia de una gran deuda alimenticia ante el niño menor de edad. ¿Exigencias concretas? Consideramos justo que la mayor parte de la propiedad le corresponda a la demandada como madre del futuro niño, y los medios del cobro de la deuda alimenticia dirigirlos al mantenimiento de Arturo. Arturo se acercó nuevamente a la tribuna. Valentín veía cómo el niño se armaba de valor. Su voz se fortaleció. Y además quiero que todos sepan la verdad. Que Ángela reciba la parte justa de la propiedad. Ella es buena persona y no merece engaño. Arturo, ¿quieres decir algo más a tu padre biológico? El adolescente guardó silencio largo tiempo, mirando a Valentín. En la sala reinaba silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj. Quiero que sepa lo que piensa de él su hijo, dijo Arturo finalmente. Mi mamá era hermosa, actriz talentosa. Podría haber vivido y alegrado a la gente con su arte. Pero la enfermedad no le pidió permiso. La voz de Arturo se volvió más tranquila, pero cada palabra resonaba con dolor en el corazón de Valentín. Los últimos 2 años de su vida no fueron fáciles. Pero incluso antes de irse pensaba no en sí misma, sino en mí. Se preocupaba de que me quedara solo. ¿Qué le decía sobre el padre? Que no era mala persona, solo débil. Que no se le podía odiar, porque el odio envenena el alma. Pero yo veía cómo le dolía que la persona que una vez amó le diera la espalda en el momento más difícil. Arturo sacó del bolsillo una fotografía. Valentín la reconoció inmediatamente, era esa misma fotografía que una vez había visto. Aquí está ella, mi mamá. Hermosa, buena. Merecía mejor destino. Y yo merecía tener un padre cerca cuando ella se fue. Aunque fuera adoptivo, que quería adoptarme. Pero él no permitió que otros lo hicieran. Valentín miró una vez más la fotografía de Catalina, joven, sonriente, llena de vida. Así la recordaba en los mejores momentos de su matrimonio. Pero ahora esta mujer no existía, y su hijo estaba frente a él contando cómo ella se iba al otro mundo sola, sin apoyo de sus seres queridos. No pido nada para mí, continuó Arturo. Crecí sin padre y me volví independiente. Pero no quiero que mi futuro hermano o hermana se queden sin medios de subsistencia debido a su engaño. ¿Por qué no quieres nada para ti? Porque el dinero no me devolverá a la madre. No devolverá la infancia. No arreglará esas noches cuando lloraba de soledad. Pero la justicia debe triunfar. Arturo se volvió hacia el juez, su señoría. Pido no olvidar que esta persona siempre engañó a su esposa, le ocultó los ingresos. Y que debe mucho dinero por pensión alimenticia. ¿Y qué propones hacer con la deuda alimenticia, Arturo? Que la pague al centro infantil donde me crié. Allí hay muchos niños que necesitan ayuda. Que este dinero les ayude a obtener educación, ayuda médica, encontrar familias. Valentín miraba a su hijo y no podía creer en la nobleza de este niño de 14 años. Aquel a quien había abandonado y traicionado, pensaba no en venganza, sino en ayudar a otros niños. Había superado a su padre en todo, en bondad, honestidad, nobleza. Gracias, Arturo, dijo suavemente el juez. ¿Y qué puedes contar sobre Ángela? El rostro de Arturo se suavizó cuando comenzó a hablar de Ángela. Ella es buena y bondadosa. Cuando supe que era esposa de esta persona, quería dejar de comunicarme con ella. Pero ella dijo que no podía responder por actos ajenos. ¿Qué emprendió? Primero nada. Simplemente comenzó a pasar más tiempo conmigo. Venía los fines de semana, paseábamos, conversábamos. Por primera vez en muchos años sentí de ella cuidado, como de mamá. ¿Y cuándo supiste del próximo divorcio de Ángela? Hace un mes. Ángela me dijo que no podía vivir con una persona que traicionó a su propio hijo. Que temía por su futuro bebé, de repente él también alguna vez se vuelve incómodo para el padre. ¿Cómo recibiste su decisión? Dije que hacía bien. Que es mejor criar al niño sola que junto a una persona que puede traicionar de nuevo. Valentín comprendía que su propio hijo había bendecido a Ángela para el divorcio.
El niño que podría haberse convertido para él en un puente hacia el perdón, en cambio empujó al único ser cercano hacia la ruptura. Su señoría, se levantó el abogado de Valentín, esta información no se relaciona con el caso examinado de división de propiedad. Se relaciona, lo interrumpió el juez. Porque toca la cuestión de la buena fe del demandante y la división justa de la propiedad. Su señoría, se levantó Ángela, ¿puedo complementar el testimonio del testigo? El juez asintió. Ángela se acercó lentamente al lugar para las intervenciones, apoyándose pesadamente en la barandilla. Valentín veía cómo evitaba mirar en su dirección. Quiero contarle al tribunal cómo supe la verdad sobre mi marido y cómo esto influyó en mi decisión sobre el divorcio, dijo. Ángela estaba junto al púlpito para testigos, apoyándose pesadamente en él con las manos. El embarazo de 8 meses se le daba difícil, pero en su voz sonaba determinación inquebrantable. Hace 8 meses conseguí trabajo como psicóloga voluntaria en el Centro de Apoyo a la Educación Familiar, comenzó. Entre mis pupilos había un niño que inmediatamente atrajo mi atención. Muy inteligente, leído, pero cerrado y desconfiado. ¿Qué le interesó en él? Su apellido. Cuando vi en los documentos Bravo, pensé que era simple coincidencia. Pero luego me fijé en el propio Arturo y me sorprendió su parecido con mi marido. Ángela miró a Valentín y él vio en sus ojos dolor y decepción. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma manera de comportarse. Comprendí que esto no podía ser casualidad. ¿Qué emprendió? Cuidadosamente pregunté a Arturo sobre su familia. Supe que su padre se llamaba Valentín Bravo, que era empresario, que tenía empresa de muebles. Todos los detalles coincidían. ¿Cómo reaccionó a este descubrimiento? Primero fue shock. Luego, deseo de entender. Pedí a la jefa del centro que me mostrara el expediente personal de Arturo. Lo que leí allí volteó toda mi vida. Comprendí que vivía con una persona capaz de abandonar a su propio hijo. Que no se interesaba absolutamente por el destino de su propio hijo. Que lo privaba de la oportunidad de encontrar nueva familia. La voz de Ángela se quebró. Y luego comprendí algo más. Que mi niño puede repetir el destino de Arturo. Valentín recordaba esas conversaciones. Ángela trataba de hablarle sobre algún niño del centro, pero él se desinteresaba, no queriendo escuchar. Ahora comprendía que ella trataba de darle la oportunidad de contar la verdad él mismo. ¿Cómo esto influyó en su relación? Comprendí que no conocía a la persona con quien vivía. Que bajo la máscara de marido cuidadoso se escondía un egoísta capaz de traición. Y que no podía educar al niño junto a tal persona. Ángela puso la mano en el vientre. Cuando supe la verdad, comenzaron problemas con el embarazo. 2 semanas pasé en el hospital. Los médicos dijeron que la causa fue fuerte estrés psicoemocional. ¿Qué precisamente la conmocionó tanto? La comprensión de que llevo bajo el corazón al niño de una persona que ya abandonó a uno de sus hijos. Que mi futuro bebé puede encontrarse en la misma situación que Arturo. Ángela se secó las lágrimas. Estaba en la cama del hospital y pensaba, ¿y si este niño también alguna vez se vuelve incómodo para el padre? ¿Y si él también resulta superfluo en sus planes? ¿Cuándo tomó la decisión sobre el divorcio? Acostada en el hospital. Comprendí que no podía continuar viviendo con una persona a quien no se puede confiar el destino del niño. Que es mejor educar al hijo o hija sola que junto a un padre capaz de traición. Valentín escuchaba y comprendía que había perdido a Ángela para siempre. Ella no podía perdonarle no solo la traición de Arturo, sino la mentira sobre la cual estaba construida su vida común. Ángela, se dirigió a ella el juez, cuente cómo obtuvo información sobre los ingresos reales del marido. Cuando decidí presentar el divorcio, comprendí que mi marido ocultaría su verdadera situación financiera. Comencé a estudiar los documentos que se guardaban en casa. ¿Qué descubrió? Resultó que Valentín posee mucha más propiedad de la que yo sabía. Además de nuestro apartamento, tiene otros 2 apartamentos que alquila. Tiene participaciones en otras empresas. Tiene cuentas en bancos. Ángela entregó al juez otra carpeta. Aquí están las fotocopias de documentos que encontré en su caja fuerte. Contratos de alquiler, extractos bancarios, documentos de registro de empresas offshore.
¿Qué sintió al descubrir esto? Comprendí la escala del engaño. Valentín no solo oculta ingresos de mí como esposa, sino que evade la pensión alimenticia para el mantenimiento del hijo mayor. Considero esto un crimen. ¿Qué siente hacia Arturo? El rostro de Ángela se suavizó. Amor maternal. Este niño pasó por tales pruebas que podrían quebrar a una persona adulta. Pero creció bueno, inteligente, honesto. Tal del que debería enorgullecerse cualquier padre. ¿Planeaba ayudarlo de alguna manera? Quisiera que recibiera todo lo que le debe su padre. Que triunfe la justicia. Arturo merece compensación por esos años que pasó en el centro por culpa del padre irresponsable. Ángela miró a Valentín con desprecio. Y además quiero que mi futuro niño reciba la parte honesta de la propiedad. Que su padre no pueda engañarlo como engañó a Arturo. Ángela, ¿cómo recibió Arturo su propuesta de ayudar? Primero se negaba. Decía que se acostumbró a arreglársela sin padre y no quería nada de él. Pero luego le expliqué que el asunto no era solo de dinero, sino de justicia. Aclare. Si Valentín continúa ocultando ingresos, sufrirán no solo Arturo y mi futuro niño, sino otras personas. No paga los impuestos debidos. Esto es crimen contra la sociedad. Ángela se enderezó. Trabajo con niños, muchos de los cuales se quedaron sin padres. Sé cómo necesitan ayuda. Y aquí una persona que podría ayudar a muchos, prefiere gastar millones en su propio lujo. ¿Tiene propuestas sobre la división de propiedad? Sí. Teniendo en cuenta que Valentín sistemáticamente me ocultó los ingresos reales, que tiene deudas por pensión alimenticia por suma de más de 3 millones de euros, pido dividir la propiedad teniendo en cuenta estas circunstancias. Y concretamente, pido que me transfieran nuestro apartamento común, la casa de campo como lugar de residencia para el futuro niño. Y un automóvil. Y el resto de la propiedad dividirla teniendo en cuenta la deuda alimenticia de Valentín ante Arturo. Valentín no resistió y saltó del lugar. Ángela, ¿cómo puedes? Siéntese. Ordenó severamente el juez. Una salida más y lo retiraré de la sala. Valentín se sentó, pero sus manos temblaban de indignación y desesperación. Todo iba completamente no según el plan. Su defensa cuidadosamente construida se desplomaba ante los ojos. Su señoría, se levantó el abogado de Valentín, protesto. Mi cliente lleva actividad empresarial legal, todos los ingresos se declaran. Entonces explique al tribunal, lo interrumpió el juez, ¿por qué con ingresos oficiales de 4.000 euros al mes su cliente pudo adquirir propiedad por 20 millones de euros? El abogado guardaba silencio desconcertado. Y explique por qué no paga pensión alimenticia para el mantenimiento del niño menor de edad, establecida por decisión del tribunal. Su señoría, la cuestión de la pensión alimenticia no es objeto de examen de este caso. Es objeto, respondió duramente el juez. Porque toca la cuestión de los ingresos reales del demandante y la división justa de la propiedad. El juez miró a Valentín. Señor Bravo, ¿quiere decir algo en su justificación? Valentín se levantó lentamente. Comprendía que esta era su última oportunidad de decir algo importante. Su señoría, no negaré los hechos presentados. Todo lo que dijeron Arturo y Ángela es verdad. Miró a su hijo. Arturo, sé que no me perdonarás. Y no lo pido. Solo quiero decir, me avergüenzo. Me avergüenzo de haber sido una persona tan débil. Gracias por la honestidad, respondió secamente Arturo. Pero esto no cambia nada. Valentina sintió. Entiendo. Solo quiero que sepas, no olvidé a tu madre. Ella era buena persona. Mejor que yo. Y tú creciste igual de bueno. En los ojos de Arturo brilló algo parecido a sorpresa, pero guardó silencio. Ángela, se dirigió Valentina a su esposa, perdóname. Entiendo que no merezco perdón, pero... Ya perdoné, respondió tranquila Ángela. Por el niño que llevo. Pero esto no significa que pueda continuar viviendo contigo. El juez asintió. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal se retira a deliberación para dictar sentencia. Se declara receso. La deliberación duró 2 horas. Cuando el juez regresó a la sala, su rostro era severo y decidido.
Durante este tiempo en la sala se había reunido más gente, la noticia del proceso inusual se había extendido por el edificio del tribunal. De pie, entre el tribunal, anunció el secretario. Todos los presentes se levantaron. Valentín sentía cómo temblaban sus piernas. Comprendía que ahora escucharía la decisión que cambiaría toda su vida. En nombre del Reino de España, comenzó solemnemente el juez, habiendo examinado el caso por demanda de Valentín Bravo contra Ángela Bravo sobre disolución de matrimonio y división de propiedad adquirida en común, el tribunal estableció lo siguiente. El juez se puso las gafas y comenzó a leer la decisión. En el curso del proceso judicial se estableció que el demandante Valentín Bravo sistemáticamente ocultó de la demandada las dimensiones reales de sus ingresos y la propiedad que le pertenecía. Se estableció que el demandante es fundador y director de Muebles Bravo S.L., cuyos ingresos superan varias veces el salario declarado por el demandante. Se estableció que el demandante posee propiedad inmobiliaria por valor total de alrededor de 20 millones de euros, incluyendo 3 apartamentos, parcela con casa de campo, así como participaciones en otras empresas comerciales. Valentín apretó los puños. Cada palabra del juez lo golpeaba como martillo. Se estableció que el demandante tiene deuda por pensión alimenticia ante el hijo menor de edad del primer matrimonio por suma de 3.200.000 euros, formada como resultado de evasión sistemática del cumplimiento de la decisión del tribunal. Se estableció que la ocultación por el demandante de los ingresos reales y propiedad de la demandada es fundamento para apartarse del principio de igualdad de partes en la división de propiedad adquirida en común. El juez hizo pausa y miró severamente a Valentín. Basándose en lo expuesto, el tribunal tomó la siguiente decisión. Primero, disolver el matrimonio entre Valentín Bravo y Ángela Bravo desde el momento de entrada en vigor de la decisión. Segundo, reconocer que el demandante ocultó de la demandada las dimensiones reales de ingresos y propiedad, lo que es fundamento para apartarse del principio de igualdad de partes de los cónyuges. Tercero, dividir la propiedad adquirida en común de la siguiente manera. El juez leía lentamente, pronunciando claramente cada palabra. A la demandada Ángela Bravo transferir en propiedad, apartamento de 3 habitaciones en calle Central, casa 15, apartamento 89, parcela con casa residencial en urbanización Las Margaritas. Automóvil Toyota Camry del año 2020, 75% de los medios monetarios de las cuentas bancarias del demandante, lo que constituye 3 millones de euros. El abogado de Valentín trató de objetar, pero el juez lo detuvo con gesto. Cuarto, al demandante Valentín Bravo transferir en propiedad, automóvil Hyundai Solaris del año 2019, 25% de los medios monetarios en cuentas bancarias, lo que constituye 1 millón de euros. Apartamento estudio en calle Obrera, casa 45, apartamento 12. Quinto, obligar al demandante a proporcionar en plazo de 1 mes información completa sobre la propiedad que realmente le pertenece, incluyendo bienes inmuebles, vehículos, participaciones en empresas, cuentas bancarias, incluyendo extranjeras. Sexto, enviar copia de la decisión del tribunal al servicio de alguaciles judiciales, órganos tributarios y fiscalía para verificación de hechos de ocultación de ingresos y evasión del pago de pensión alimenticia. El juez se quitó las gafas y agregó. Séptimo, teniendo en cuenta los intereses del niño menor de edad Arturo Bravo, el tribunal recomienda al servicio de alguaciles judiciales activizar el trabajo por cobro de la deuda alimenticia. La decisión puede ser apelada en orden de apelación. El juez se levantó. Con esto se declara cerrada la sesión judicial. Valentín permaneció sentado en su lugar, sin fuerzas para levantarse. Había perdido casi todo lo que quería ocultar del tribunal, la casa de campo, el automóvil, la mayor parte del dinero. Pero lo principal, su secreto se había vuelto patrimonio del tribunal y pronto sería patrimonio de los órganos policiales y de toda la ciudad. Ángela se levantó lentamente y se acercó a Arturo. El niño cuidadosamente la abrazó, tratando de no apretar el vientre. Gracias, dijo tranquila. Gracias por el valor. Es correcto, respondió Arturo. Justo. Esto habría querido mamá. Comenzaron a recoger sus cosas, preparándose para salir de la sala del tribunal.
Valentín los miraba y comprendía que veía a personas que sabían amar y ser amadas. Lo que él nunca había sabido. La directora del centro se acercó a Arturo. Arturo, eres valiente. Fue un día difícil, pero lo lograste. Irene, dijo el niño, ¿qué pasará ahora? Ahora habrá justicia. Tu mamá puede estar tranquila en el cielo, su hijo logró la verdad. Ángela, gritó Valentín. Ella se volvió, pero en sus ojos no había ni rabia ni triunfo. Solo cansancio y decepción. ¿Qué? Perdóname. Ya perdoné, respondió tranquila. Por el niño que llevo. Pero esto no significa que olvidé. Se dirigieron a la salida. Arturo sostenía a Ángela del brazo, ayudándola a caminar. En la puerta se volvió y miró a Valentín. Adiós, dijo simplemente. Valentín comprendió que nunca más los vería. Y esto era justo. En la sala quedaron solo él, su abogado desconcertado y el alguacil judicial que preparaba documentos para el cumplimiento de la decisión. Valentín, dijo el abogado, podemos presentar apelación. No es necesario, respondió tranquilo Valentín. La decisión es justa. Se levantó y se dirigió a la salida. Atrás quedaron los escombros de su vida anterior, adelante, lo desconocido, investigaciones y soledad que se había ganado. Los meses siguientes se convirtieron para Valentín en pesadilla. La decisión del tribunal entró en vigor y comenzó el cumplimiento. Los alguaciles judiciales sellaron y transfirieron a Ángela el apartamento y la casa de campo. Las cuentas bancarias fueron divididas según la decisión del tribunal, pero esto era solo el comienzo. Fue iniciado proceso penal por evasión del pago de pensión alimenticia. La inspección tributaria comenzó verificación de sus ingresos de los últimos 5 años. Valentín se vio obligado a mudarse al pequeño apartamento estudio que quedó en su propiedad. 30 metros cuadrados en casa vieja en las afueras de la ciudad, eso era todo lo que tenía ahora. El negocio tuvo que ser reestructurado urgentemente. Los socios, al enterarse del proceso judicial y posibles problemas con Hacienda, prefirieron romper relaciones. Riesgos reputacionales, explicaban. Especialmente dolorosa fue la ruptura con Miguel Cuevas, su socio de muchos años y amigo. Se conocían más de 10 años, juntos construían el negocio. Valentín, dijo Miguel cuando se encontraron por última vez, no puedo seguir trabajando contigo. Entiende, yo mismo tengo 2 hijos. ¿Qué les diré? ¿Qué papá trabaja con una persona que abandonó a su propio hijo? Valentín trató de justificarse. Miguel, esto es negocio. Mis problemas personales no deberían. ¿No deberían? Lo interrumpió Miguel. Valentín, no entiendes. Esto no son problemas personales. Es cuestión de carácter. Una persona que puede traicionar a su propio hijo, puede traicionar a cualquiera. La fábrica de muebles tuvo que ser vendida para cubrir la deuda alimenticia. Los compradores, conociendo los problemas de Valentín, ofrecían precio 2 veces menor al del mercado. Pero no había opción. Valentín recordaba el último día en la fábrica. Recorrió los talleres donde había trabajado más de 10 años, donde creaba su negocio. Los trabajadores evitaban mirarlo a los ojos, todos sabían sobre el proceso judicial. Valentín, se le acercó el maestro mayor Iván Serrano, todos estamos muy tristes. Usted era buen jefe, justo. Era, pensó Valentín. Incluso las personas que lo respetaban hablaban de él en pasado. Valentín trató de encontrar trabajo, pero su historia se hizo conocida en los círculos empresariales de la ciudad. Pocos querían relacionarse con una persona que abandonó a su propio hijo y no pagaba pensión alimenticia, ocultaba ingresos y no pagaba impuestos. Entienda, decían los empleadores potenciales, tenemos empresa familiar, valoramos los valores familiares. Temo que su reputación pueda dañar nuestra imagen. Necesitamos gente confiable y usted tiene problemas con la ley. Un mes de búsqueda no dio resultado. El dinero se acababa cada día. El apartamento era pequeño y frío, la calefacción apenas funcionaba. Valentín comprendía que pronto tendría que aceptar cualquier trabajo. Un día vio anuncio, se requiere cargador en almacén de construcción.
Pago a destajo, sin malos hábitos. El salario era miserable comparado con lo que tenía antes. El jefe del almacén, hombre de unos 50 años con rostro rudo y manos callosas, miró atentamente a Valentín. «¿Sé quién es usted?» Leí en los periódicos sobre su proceso. Valentín se preparó para otro rechazo. «Me da igual su biografía», continuó el hombre. «Necesito manos trabajadoras. Trabajará honestamente, no habrá problemas. 4.000 euros al mes. ¿Acepta?» «Acepto», respondió rápidamente Valentín. «Mañana a las 7 de la mañana. Daremos la ropa de trabajo». El trabajo resultó pesado. Valentín hacía tiempo que había olvidado que era cargar pesos, trabajar en almacén frío, llegar a casa agotado del cansancio. Las manos se cubrieron de callos, la espalda dolía por las noches. El primer día apenas aguantó el turno. Llegando a casa, se desplomó en el sofá y lloró, por primera vez en muchos años. Lloró de humillación, del dolor en la espalda, de la comprensión de que esta era ahora su vida. Pero había en este trabajo cierta honestidad que faltaba en su vida anterior. No engañaba, no se escondía, no hacía planes a costa de otros. Simplemente trabajaba. Los colegas al principio se relacionaban con él con sospecha. Pero gradualmente vieron que el nuevo cargador no era perezoso ni se daba aires. «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó una vez el brigadier Sergio, hombre simple de rostro bondadoso. «Pagué por mis errores», respondió Valentín. «Entiendo. A todos les pasa. Lo principal es no rendirse». Poco después Valentín recibió citación al tribunal. El representante de Arturo presentó solicitud de privación de la patria potestad. El fundamento era evasión maliciosa del pago de pensión alimenticia y ausencia de participación en la educación del niño. En el tribunal Valentín no objetó. Arturo tenía razón, no merecía llamarse padre. La decisión sobre privación de la patria potestad fue tomada. Desde el momento de entrada en vigor de la decisión, anunció el juez, Valentín Bravo es privado de todos los derechos basados en el hecho de parentesco con Arturo. Arturo estaba sentado en la sala tranquilo. Había obtenido lo que buscaba, libertad completa de la persona que lo había traicionado. Pronto Valentín supo que Ángela había dado a luz a un hijo. Al niño lo llamaron Constantino. Ahora tenía 2 hijos, pero ninguno llevaba su apellido ni lo consideraba padre. En primavera llegó otra noticia, Ángela se había casado con el pediatra Miguel Vidal. Arturo escribió una nota breve a Valentín, ahora tenemos familia completa. Constantino crece sano. Miguel quiere adoptarme. Somos felices. Valentín se sentaba en su pequeño apartamento y comprendía que sus hijos habían encontrado lo que él no pudo y no quiso darles, verdadera familia. Se imaginaba como Arturo por primera vez llamaba papá a Miguel. Como el pequeño Constantino daba primeros pasos hacia el hombre que consideraba padre. Como Ángela finalmente sonreía mirando a sus niños. Esto causaba dolor, pero al mismo tiempo sentía algo parecido al alivio. Sus hijos eran felices. Eso era lo principal. Pasaron 2 años. Valentín aún trabajaba en el almacén, pero ahora ya en puesto de brigadier. El salario aumentó a 5.000 euros, pudo alquilar un apartamento más grande, de una habitación, pero en casa normal y cálida. La vida era modesta, pero honesta. No engañaba a nadie, no se escondía de nadie. Trabajaba, leía por las noches, a veces iba al cine. Vida simple de persona simple. A veces se encontraba en la calle con familias con niños y sentía dolor sordo en el pecho. En algún lugar de esta ciudad crecían sus hijos, Arturo y Constantino. Pero eran felices sin él. Valentín pensaba a menudo en ellos. A Arturo pronto 17, terminaría la escuela. ¿Cómo había crecido? ¿Con qué soñaba? Constantino había crecido, debía ser alegre y curioso. ¿Sabía que en algún lugar vivía su padre biológico? En el almacén apareció nuevo trabajador, Damián, muchacho de unos 25 años. Recién divorciado, pagaba pensión alimenticia a la hija.
Valentín observaba cómo cada día llamaba a la ex esposa, se interesaba por la niña. ¿Difícil?, preguntó una vez Valentín. Muy, respondió Damián. Pero es mi hija. No tengo derecho a abandonarla. Bien hecho, dijo Valentín. Así debe actuar un verdadero padre. ¿Y tú tienes hijos? Tenía, respondió tranquilo Valentín. Pero los perdí. ¿Cómo los perdiste? Yo mismo renuncié. Damián lo miró sorprendido. ¿Y te arrepientes? Cada día. Pero ya no se puede arreglar nada. Crecieron sin mí y se volvieron mejores de lo que habrían sido conmigo. ¿Tal vez aún no es tarde? Intenta contactar. Es tarde, sacudió la cabeza Valentín. Me perdonaron, pero no olvidaron la ofensa. Y hacen bien. En verano Valentín vio casualmente en el periódico una fotografía. En la sección de noticias de la ciudad había notas sobre que el Centro Municipal de Apoyo a la Educación Familiar recibió nuevo equipamiento gracias a donación benéfica. En la fotografía había niños, sonrientes, alegres. Jugaban en nuevo parque infantil, estudiaban en aula de computación. Al final de la nota estaba escrito: el nuevo equipamiento fue adquirido con medios que llegaron de uno de los expupilos del centro. Valentín comprendió que era su dinero. 3.200.000 euros que había pagado como deuda alimenticia fueron para ayudar a niños, como quería Arturo. Por primera vez en muchos años sintió algo parecido a satisfacción. Su dinero, ganado de manera deshonesta, finalmente trajo beneficio. No a él, no a su familia, sino a niños ajenos que necesitaban ayuda. Valentín recortó esta nota y la colgó en casa en la pared. A veces miraba las fotografías de los niños y pensaba: tal vez yo no soy completamente desesperanzado. Tal vez mi dinero ayude a alguien a encontrar familia. En otoño ocurrió accidente en el almacén. El joven trabajador Andrés quedó bajo estantería volcada con mercancía. Valentín fue el primero en lanzarse a ayudar, ayudó a liberar al muchacho de bajo los escombros. Andrés salió con contusiones, pero podría haber resultado mucho más grave. Gracias, dijo el herido en la cama del hospital. Me salvó la vida. Así habría actuado cualquiera, respondió Valentín. No cualquiera se arriesgaría por un colega. Valentín comprendió que en él aún quedaba algo humano. Tal vez no era desesperanzado. Tal vez aún podía traer beneficio a la gente. El jefe del almacén lo llamó. Valentín, vi cómo te comportaste. Bien hecho. Te propongo puesto de maestro. Salario 5.500 euros. Gracias, dijo Valentín. Acepto. Solo una condición: vigila a los jóvenes. Enséñales no solo a trabajar, sino a ser personas. Enseñaré. Valentín comprendía que este era su nuevo papel en la vida. No podía ser padre de sus hijos, pero podía ayudar a otros jóvenes a no cometer sus errores. En invierno recibió carta. Sin dirección del remitente, brevemente escrita con letra conocida. Arturo terminó la escuela con medalla de oro. Ingresó a la Universidad Pedagógica en Psicología. Quiere trabajar con niños. Constantino crece niño sano e inteligente. Miguel adoptó a los niños. Los hermanos llevan un apellido, Vidal. Somos felices. Valentín largo tiempo tuvo la carta en las manos. Sus hijos crecían, estudiaban, hacían planes para el futuro. Tenían familia que los amaba. Y él trabajaba de maestro en almacén y ayudaba a jóvenes trabajadores a no hacer tonterías. Esta era aritmética justa de la vida. En primavera vino a él al almacén muchacho de unos 18 años, a emplearse. Delgado, confundido, evidentemente de orfanato. ¿Cómo te llamas?, preguntó Valentín. Damián. Dami, ¿tienes experiencia de trabajo? No. Recién me gradué. Entiendo. Aprenderás. Lo principal: trabaja honestamente y no engañes a la gente. Y si no resulta, resultará. Todo está en tus manos. Solo recuerda, la familia es lo principal en la vida. Cuando encuentres novia, tengas hijos, nunca los abandones. Pase lo que pase. Dami lo miró sorprendido. ¿Y usted tiene familia?
No, respondió Valentín. Y ese es mi principal error. Tomó al muchacho bajo su cuidado, le enseñaba trabajo, vida, honestidad. A veces ayudaba con dinero cuando no le alcanzaba para comida o ropa. Dami le recordaba a Arturo, igual de inteligente, igual de sensible. Valentín, dijo una vez Dami, ¿por qué se preocupa tanto por mí? Porque yo mismo una vez no me preocupé por quien debía, respondió Valentín. En medio año Dami conoció a una muchacha. Se enamoró, comenzó a planear boda. Valentín se alegraba por él como padre. Lo principal, le decía al muchacho, apréciala. No engañes, no traiciones. La familia es más cara que todo en el mundo. Entendí, asentía seriamente Dami. Definitivamente apreciaré. Y cuando tengan hijos, continuaba Valentín, nunca los abandones. Aunque sea difícil, aunque quieras huir. Los hijos son lo más importante que puede tener un hombre. Dami se casó, y en un año tuvieron hijo. Valentín se convirtió en padrino del niño Leonardo. Teniendo al bebé en brazos, sintió lo que nunca había sentido con sus propios hijos, amor incondicional. Pasaron 5 años. De la cárcel por no pago de impuestos Valentín se libró. El tribunal tuvo en cuenta que honestamente trataba de pagar, vendiendo toda la propiedad para cubrir la deuda. Valentín aún trabajaba en el mismo almacén, ahora ya como maestro mayor. En estos años se había ganado reputación de trabajador honesto y confiable. La dirección le confiaba las secciones más responsables del trabajo. Familia propia aún no tenía. Las mujeres de su edad no se interesaban por hombre con tal reputación. Y el propio Valentín comprendía que ya no era capaz de relaciones cercanas, demasiado dolor había causado en el pasado. Pero la soledad ya no lo agobiaba. Había encontrado su lugar en la vida, ayudaba a gente joven, les enseñaba honestidad y responsabilidad. En años de trabajo por sus manos pasaron decenas de muchachos, y muchos de ellos se convirtieron en buenos trabajadores, padres y maridos. A veces se encontraba en la calle con familias con niños y sentía dolor sordo en el pecho. En algún lugar de esta ciudad vivían sus hijos, Arturo y Constantino. Pero llevaban otro apellido y consideraban padre a otra persona. Valentín nunca trató de contactar con ellos. Comprendía que eran felices sin él y no quería destruir su paz. A veces mentalmente les decía, perdónenme. Vivan felices. Ya no les estorbaré. Un día Valentín leía el periódico y se topó con nota en sección Educación. Arturo Vidal, graduado de la Facultad de Psicología de la Universidad Pedagógica. Especialista en área de rehabilitación psicológica de niños, trabaja en Centro de Ayuda a Familia e Hijos. La nota iba con fotografía, hermoso hombre joven en traje. Al lado estaban Ángela y hombre en bata blanca, el padrastro, y niño de unos 7 años, era Constantino. Valentín largo tiempo miró la fotografía. Arturo se había convertido en lo que soñaba, psicólogo que ayuda a niños que pasaron por lo mismo que él. Constantino había crecido niño hermoso de ojos inteligentes. La familia se veía feliz, exitosa, amorosa. Sus hijos habían crecido sin él y se habían convertido en buenas personas. Arturo recibió educación, eligió profesión noble. Constantino crecía en familia amorosa donde nadie nunca lo traicionaría. Tenían padres, verdaderos padres que los amaban. Y él, Valentín Bravo, pagaba por la traición cometida hace muchos años. Pero de manera extraña ya no sentía amargura ni rabia. Sentía algo como paz consigo mismo. La justicia se había cumplido. Sus hijos eran felices, y eso era lo principal. Esa noche Valentín se sentaba en su apartamento y miraba por la ventana tras la cual jugaban niños de vecinos, gritaban, reían, corrían por el patio. Sus padres se sentaban en bancos, observando a los pequeños, conversando entre sí. Valentín se imaginó cómo en algún lugar de esta ciudad Arturo llegaba a casa del trabajo. Contaba a Ángela y Miguel sobre sus pupilos, sobre niños a quienes ayudaba. Como el pequeño Constantino corría al encuentro del padre, lo abrazaba. Tenían verdadera familia. La que él no pudo darles.
Valentín sacó del cajón del escritorio cuaderno gastado y escribió carta que nunca enviaría. Arturo, hijo mío. Sé que no tengo derecho a dirigirme así a ti, pero para siempre seguirás siendo mi hijo en el corazón. Vi en el periódico que te convertiste en psicólogo. Mamá estaría orgullosa de ti. Siempre decía que crecerías bueno e inteligente. Perdóname por no haber estado cerca cuando me necesitabas. Perdóname por no haberte dado encontrar familia que pudiera amarte. Fui persona débil, egoísta. Pero tú te volviste fuerte, Constantino, hijo menor mío. Ni siquiera sabes de mi existencia, y eso es correcto. Tienes papá, verdadero papá que te ama y nunca te traicionará. Crece feliz, pequeño. Ángela, gracias por haberte convertido en verdadera madre de mi hijo mayor. Gracias por haber dado a mis hijos lo que yo no pude dar, amor, cuidado, verdadera familia. No pido perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepan, pienso en ustedes cada día. Y me alegro de que sean felices. Valentín dobló la carta y la escondió en el cajón del escritorio. Luego se levantó, se acercó a la ventana y largo tiempo más miró a los niños que jugaban. Arturo y Constantino vivían su vida, llena de amor y esperanzas. Tenían familia que los apoyaba. Tenían futuro. Y él se dormía solo, como merecía. Y esto también era justicia. Por la mañana sería nuevo día. Valentín iría al almacén, cumpliría honestamente su trabajo, ayudaría a jóvenes colegas a no cometer sus errores. Este era su pago por el perdón que tal vez alguna vez recibiría. Esta historia es sobre que la justicia existe. Que el bien se recompensa y el mal se castiga. Que los niños amados crecen felices y quienes traicionan se quedan solos. En muchos años, cuando Valentín se vuelva completamente viejo, recordará esta historia y comprenderá, recibió exactamente lo que merecía. Soledad por traición. Pero también oportunidad de redención a través de ayuda a otros. Y sus hijos recibieron lo que merecían, amor, familia, felicidad. Y posibilidad de convertirse ellos mismos en buenos padres. En el mundo se hizo más bien gracias a Ángela, que no tuvo miedo de restablecer la justicia. Gracias a Arturo, que perdonó pero no olvidó. Gracias a Miguel, que aceptó hijos ajenos como propios. Gracias al pequeño Constantino, que crece en amor y alguna vez también se convertirá en buen padre. E incluso gracias a Valentín, que habiendo perdido a sus hijos, ayudó a decenas de otros jóvenes a no cometer sus errores. Esta fue historia sobre el precio de la traición y la importancia de los valores familiares. Que cada acto tiene consecuencias y la justicia tarde o temprano triunfa. Que incluso la persona más caída puede encontrar camino a la redención si realmente se arrepiente de lo hecho. Y finalmente, sobre que los hijos son lo más caro que puede tener una persona. Y perderlos significa perderse a sí mismo.